¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Futuro 360. Hoy nos hemos tomado muy a pecho una tarea que nos designamos. Vivimos en una era donde la inteligencia artificial se da muy por sentado. Estamos súper acostumbrados a que nos digan que A o B que usamos en nuestro celular, que tenemos en nuestra casa, integra herramientas de inteligencia artificial. Ha sido tan por goteo, pero tan masivo su alcance, que no alcanzamos a cuestionarnos demasiado sus impactos en nuestra vida cotidiana o las implicancias éticas o sociales que tiene esta tecnología en nuestras vidas. Sin embargo, este año ha sido un año en que la cosa se ha acelerado aún más. Sigue expandiendo los límites de lo que habíamos imaginado, han escalado a materias que van más allá de este uso cotidiano al que yo hacía referencia. Usar el chatbot, la receta de cocina. Es más bien una historia del pasado, porque cada vez más vemos cómo juega un rol estratégico para las grandes potencias del mundo. En Estados Unidos, donde el gobierno y las empresas tecnológicas mantienen una relación cada vez más estrecha, una disputa inesperada ha remecido durante este primer semestre el escenario de la inteligencia artificial. El desacuerdo entre el Pentágono y Anthropic, que es una noticia que ya está un poco añeja, habrá pasado un mes y medio, 2 meses, tensionó de una forma sin precedentes la relación que tiene el Estado justamente con sus proveedores de tecnología e hizo reflexionar al mismo Estados Unidos sobre cuál iba a ser su rol, su función en el presente y en el futuro, y puso sobre la mesa una pregunta muy profunda. ¿Quién define los límites del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial cuando están en juego los intereses geopolíticos y de seguridad nacional? ¿Son los dueños de las empresas? ¿Son los estados? Los detalles de esta controversia los hemos tratado de sintetizar en un reporte, pero también hemos querido plantear para ustedes preguntas que deberíamos estar teniendo a nivel de los estados, de las regiones y a nivel global. A veces se nos van entre los dedos, pero queremos ser parte de ese futuro. Y por eso, a continuación, viene el reporte de Constanza Pérez. En la ceremonia de inicio del segundo mandato de Donald Trump, los grandes magnates de la inteligencia artificial ocupaban un espacio central, la imagen perfecta del tablero de Washington, Trump como rey, las compañías tecnológicas como torres. Anthropic inició el 2026 con reparos para entregar al Pentágono acceso a su tecnología de inteligencia artificial para planificar futuras misiones militares. Lo que siguió fue una escalada de sanciones, acusaciones, demandas judiciales y un tira y afloja que pone el foco sobre esta relación hasta ahora invisible, pero central para comprender el nuevo orden del mundo, que está marcado por la relación entre los estados más poderosos del planeta y las empresas que construyen la tecnología del futuro. Anthropic es una empresa que de hecho nace de cierta forma en sus inicios, se aparta de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, más por temas éticos de no seguir como vale todo, sino enfocarse, ¿no? Entonces, Anthropic toma esta posición un poco más ética desde su punto de vista de cómo debería ser la IA hacia futuro. Y toda esta defensa y esta preocupación de Anthropic es muy bienvenida en tiempos en que no hay regulación. Pero puede que el día de mañana no tengamos a los Anthropic funcionando. Puede que haya otro tipo de empresas, puede que la misma Anthropic cambie de manera de hacer. Entonces, hay que pensar en una regulación a prueba de todo tipo de empresas, porque la responsabilidad y el poder que están obteniendo estas organizaciones es gigante. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder algunos meses. En julio de 2025, el gobierno adjudicó a Anthropic contratos por hasta $200 millones para operar en redes clasificadas del Pentágono. Una alianza que prometía fortalecer las capacidades de defensa del país. Pero la alianza comenzó a quebrarse el 3 de enero de 2026. Durante la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro, las fuerzas especiales estadounidenses usaron el modelo de inteligencia artificial Cloud
para llevar a cabo la misión, todo a través de Palantir, empresa especializada en el análisis de macrodatos e IA, que ha cuestionado explícitamente los límites éticos y morales del uso de la inteligencia artificial. Esta desavenencia entre compañía y su cliente puso en tensión las prioridades de seguridad nacional de Washington al mostrar que en las entrañas de la seguridad del gobierno, dos miradas sobre la moral que recae en el uso tecnológico se enfrentaban. El Pentágono solicitó ampliar el acceso a la IA de Anthropic para futuras misiones. La compañía se negó, argumentando que este requerimiento excedía los límites establecidos para el uso de sus modelos, ya que avanzaba en la supervigilancia de ciudadanos norteamericanos y el desarrollo de armamento autónomo, dos ámbitos respecto de los cuales la ciencia ficción ya nos ha advertido antes. Hasta la vista, baby. Y la reacción del presidente Trump no se hizo esperar. Los fanáticos de izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al tratar de presionar al Departamento de Guerra y obligarlos a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo en riesgo vidas estadounidenses, está poniendo en peligro a nuestras tropas y a nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, estoy ordenando a todas las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos. El gobierno norteamericano no le parece que le pongan esos límites, ¿ya? Porque ellos están en una carrera geopolítica y le parece que es un riesgo y que estratégicamente ellos deben tener el control sobre esta tecnología. Ahora, es importante aclarar que esta tecnología es dominada por el sector privado. Entonces eso genera, en el caso de Estados Unidos puntualmente, toda una serie de roces, sobre todo cuando la tecnología se pretende usar en el ámbito militar, porque el gobierno pierde el control del uso en el ámbito militar. Estamos hablando además de una tecnología que es altamente incierta, ¿ya? Podemos firmar un contrato hoy en donde las designaciones son bastante claras, pero de aquí a 6 meses puede cambiar el panorama. Y la verdad es que ese ir y venir, esa relación que estableció Anthropic con el Estado fue una manera de decirle, en esta incertidumbre yo no puedo operar y hay cosas que quiero mantener protegidas. El gobierno terminó por catalogar a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro, poniendo fin a los contratos directos y limitando el uso de su tecnología en el Departamento de Defensa, una medida que por años fue aplicada exclusivamente a empresas extranjeras que prestaran servicios a estados enemigos como Kaspersky y Huawei. En la debilidad de Anthropic, su competidor OpenAI decidió aprovechar el espacio y cerró su propio acuerdo con el Pentágono horas después de la sanción. Un jaque que el CEO de Anthropic, Darío Amodei, no se esperaba. La señal es quien quiera un contrato militar, quien quiera un contrato gubernamental, tiene que aceptar las condiciones, y las condiciones son que no hay un límite ético propio. No me importa cuál sea tu perspectiva ética, no me importa los valores que tú quieras instaurar en tu empresa, prestar un servicio es prestar un servicio que no tiene límite más allá del que ponga el Estado. Y creo que ahí se produce, de hecho, un fenómeno bastante interesante, en el cual una empresa privada en realidad es la que pone una cuota de responsabilidad moral en el debate y no es el Estado el que la está garantizando. El 9 de marzo, Anthropic demandó al gobierno en 2 tribunales, California y Washington. Los juicios han tomado caminos distintos. En California, la jueza bloqueó la designación por considerarla represalia inconstitucional, mientras que en Washington, el tribunal no detuvo la designación. Y el gobierno responde a algo que también es razonable, ¿ya? Responde, para el primer caso, dice que la seguridad nacional, la discrecionalidad del Ejecutivo permite y debe dar derecho a elegir proveedores. Ahora Anthropic dice, nosotros no tenemos problemas con que no nos elijan, nosotros no tenemos problemas con que nos califiquen como nos calificaron. Paralelamente, el Pentágono anunció acuerdos con otras 7 compañías: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon y Oracle, en un intento por expandir, diversificar y establecer con libertad
sus reglas a los proveedores de IA para continuar trabajando en defensa. Con este acuerdo, las compañías que ya trabajaban con el Pentágono desplegarían sus tecnologías en las redes clasificadas para cualquier uso operativo legal, justamente el mismo punto cuestionado por la empresa de Amodei. Pero si Anthropic juega con las piezas blancas de este tablero, la gran aliada del Pentágono, Palantir, emerge como una de las torres negras más influyentes del bando de Washington. Al igual que Anthropic, es una empresa con una visión clara sobre el futuro de la inteligencia artificial, pero en una dirección opuesta. Mientras la compañía de Amodei llama a la responsabilidad y a la cautela con el uso de la tecnología, Palantir, por otro lado, impulsa su desarrollo en función de la defensa nacional, el control y la guerra. Palantir no tiene escrúpulos y tampoco parece mostrar arrepentimiento en cómo se presenta a la sociedad. Hay evidencia ya que muestra cómo ha colaborado con ICE en Estados Unidos, haciendo vigilancia interior, sabiendo que el ecosistema regulatorio de la inteligencia artificial vive desfasado. Tenemos una empresa que es capaz de explotar sin escrúpulos los datos de las personas, su privacidad, y servirla a políticas de Estado que no han sido aprobadas y que no siguen los marcos legales y morales. En abril, en plena partida entre el Pentágono y Anthropic, Palantir publicó su propio manifiesto que apuntaba a un mayor acercamiento al Pentágono y a la guerra, impulsando el desarrollo de armas con inteligencia artificial. Un decálogo de 22 puntos que expresa que Silicon Valley tiene la obligación moral de participar en la defensa de la nación en un futuro en el que la disuasión ya no será mediante las armas nucleares, sino a través de los servicios de inteligencia. Sostiene, entre otras cosas, que las democracias y sociedades liberales ya no necesitan de una moral, sino que requieren de un poder duro para imponerse. Llama a poner a la tecnología al servicio de la guerra y de la supremacía de Occidente, cuestiona el actuar político y valida un cambio en la forma de actuar de las compañías para influir en el orden mundial. Expresa, además, que las grandes tecnológicas tienen un rol central en la forma de ejecutar el poder. Pero la historia continúa, y es en medio de esta creciente tensión que Anthropic movió una de sus piezas más poderosas. El 7 de abril anunció al mundo Mythos Preview, el modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, una jugada que otra vez cambió el curso de la partida. De la poca información que ha sido liberada por Anthropic, la empresa reveló que durante sus pruebas, Mythos identificó vulnerabilidades críticas en redes informáticas de sistemas operativos, navegadores web y programas críticos que habían permanecido ocultas durante décadas. En una de sus tantas aventuras, el modelo descubrió un método para eludir los pasos de autentificación, enviando un ataque dividido en varios paquetes pequeños para no ser detectado, tomando control total de un servidor sin tener ninguna credencial. Todo esto de manera autónoma, sin intervención humana. Avances que encendieron las alertas en Silicon Valley, el Pentágono y en el mundo entero. Solo quedan unos pocos años para que los modelos de IA superen las capacidades cognitivas de la mayoría de los seres humanos en la mayoría de los ámbitos. Cada vez estamos más cerca de lo que he denominado un país de genios en un centro de datos. Un conjunto de agentes de IA que son más capaces que la mayoría de los seres humanos en la mayoría de las cosas. Un modelo así podría significar el colapso de la mayoría de los data centers que nosotros tenemos, donde guardamos la información. Hemos visto un efecto masivo de la digitalización, pero la digitalización no siempre ha estado acompañada de la ciberseguridad o de la implementación responsable. Por lo tanto, hay muchas lagunas, hay muchas brechas, y esto significa que hemos llegado al punto donde podemos tener agentes de inteligencia artificial capaces de vulnerar aquello que por tantas décadas pensamos que podíamos mantener seguro. Consciente del poder de la pieza que tenía entre manos, Anthropic activó el proyecto Glasswing, reuniendo a Amazon, Nvidia, Google, Microsoft y Apple. Un acuerdo que permitió a los gigantes tecnológicos acceder de forma anticipada a Mythos,
para poner a prueba sus sistemas y corregir posibles vulnerabilidades antes de su lanzamiento público. El desempeño demostrado por Mythos dejó al Pentágono en una encrucijada. Había excluido a Anthropic de sus contratos, pero el propio subsecretario de Investigación e Ingeniería del Pentágono, Emil Michael, reconoció que Mythos había sido desplegado dentro de su infraestructura. Ese golpe tecnológico fue tan fuerte que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, tiene que de alguna forma ajustarse a eso. Pues, bueno, está bien, sigue el juicio, siguen peleando, están en apelaciones, etc. Pero, tienen algo mucho más potente de lo que yo pensaba. Y eso hace un poco que cambie, ¿no es cierto?, la capacidad de negociar. Porque en defensa, cuando nosotros hablamos de una tecnología que me genera una ventaja competitiva frente a mis adversarios brutalmente distinta, es difícil decir que no. Es difícil decir, no lo voy a recibir. Por tanto, ¿no es cierto? Y eso es lo difícil de esto. En este caso, la inteligencia artificial es infraestructura, ¿no es cierto?, porque permite que muchas cosas funcionen. Pero además, ¿no es cierto?, es una ventaja de seguridad nacional. Por tanto, no simplemente comprarle a un proveedor, sino es que mi Estado sea mucho más fuerte frente a conflictos internacionales. Por tanto, en ese concepto de geopolítica, ¿no es cierto?, cuando yo me enfrento a terceros, la pregunta es, ¿me puedo enfrentar nivel 5 o me puedo enfrentar nivel 15? Y el nivel 15 dependo de una empresa. Por tanto, la pregunta es cómo me relaciono con esa empresa. Con modelos cada vez más poderosos y empresas capaces de imponer sus propios límites, la inteligencia artificial deja de ser solo tecnología y se ha convertido en infraestructura crítica para la seguridad nacional y el control geopolítico. Lo que antes se hablaba de esta guerra fría o la guerra al espacio o la guerra de las armas nucleares se ha transformado en la guerra del desarrollo de inteligencia artificial. La superpotencia hoy en día se está discutiendo desde la capacidad de maximizar y optimizar los beneficios de la inteligencia artificial con fines políticos. La tecnología es dominada por el sector privado, entonces eso genera, en el caso de Estados Unidos puntualmente, toda una serie de roces. Ahora, esto no ocurre en China porque ellos tienen otra manera de aplicar esta tecnología y Estados Unidos, el gobierno siente que queda en desventaja por no tener el poderío sobre esta tecnología y la agilidad de uso como la tiene su competencia número 1, que es China. En ciernes de un jaque mate, Trump firmó una orden ejecutiva instando a las compañías a someter sus modelos a supervisión gubernamental antes de ser lanzados al mercado. El borrador original contemplaba 90 días, pero tras lo que se especula fueron las presiones de la propia industria, se modificó y se redujo a tan solo 30. Lo pospuse. Creo que se interpone en nuestro camino. Ya sabes, lideramos a China, lideramos a todos y no quiero hacer nada que vaya a obstaculizar ese liderazgo. Tenemos un proyecto muy importante en IA. Está generando enormes beneficios y también está creando muchísimos puestos de trabajo. De hecho, ahora mismo tenemos más gente trabajando que nunca. Realmente pensé que eso podría haber sido un obstáculo y quiero asegurarme de que no lo sea. A inicios de junio, el presidente republicano también firmó el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional, que ordena a las agencias de seguridad e inteligencia a acelerar la adopción de estas tecnologías, ampliar el acceso a modelos avanzados de múltiples proveedores y reforzar su integración en operaciones militares y de inteligencia. El documento establece que las agencias podrán revisar e incluso terminar contratos con empresas cuyas políticas entren en conflicto con los principios definidos por el gobierno para el uso de la inteligencia artificial en seguridad nacional. En este nuevo tablero en el que las empresas de tecnología de inteligencia artificial adquieren poder, el debate ya llegó al Vaticano. El 25 de mayo, el Papa León XIV publica su encíclica Magnificat Humanitas, la que llama a nuestra especie a definir los límites y las responsabilidades de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. A la ceremonia fue invitado el propio Chris Olah, cofundador de Anthropic. La inteligencia artificial ya está presente en muchos ámbitos de nuestra vida e influye en las decisiones que determinan la convivencia humana. Además, está transformando radicalmente la forma en que se libran las guerras
También me han llegado otras voces muy preocupantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos que escapan prácticamente a cualquier control humano que permita gestionarlos de manera eficaz. Me llegan testimonios muy inquietantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la asistencia sanitaria, al empleo y a la seguridad basándose en datos viciados por los prejuicios y la injusticia. No temamos a la inteligencia artificial, pero mantengamos siempre presente la cuestión del humano. No podemos ser descuidados con nuestros instrumentos técnicos más poderosos. Es fantástico que se junte con Anthropic por varias razones. Primero, porque es una señal política, ¿no es cierto? Anthropic ha sido tal vez de las pocas empresas que ha tenido un discurso moral fuerte. Todos los laboratorios de IA de vanguardia, incluido Anthropic, operan dentro de un marco de incentivos y limitaciones que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. La presión por mantener la viabilidad comercial y permanecer a la vanguardia de la investigación, la presión geopolítica y las presiones más antiguas y evidentes del orgullo y la ambición. Yo creo que esta misma idea que hubo antes de que Anthropic puso como resguardo no generar inteligencia artificial para el momento autónomo y no generar supervigilancia masiva, indiscriminada, también va en la línea de lo que dice el Papa. Por tanto, dice, es un apoyo, no solamente, es un apoyo mutuo, ¿no es cierto? A la empresa le sirve mucho tener un espaldarazo moral de una institución tan importante como la Iglesia, pero para la Iglesia también le sirve tener un ejemplo, decir, mira, se pueden hacer las cosas bien. Mientras la empresa prepara su salida a la bolsa, lanzó al público Fable 5, el primer modelo basado en la arquitectura Mythos, incorporando restricciones y salvaguardas diseñadas para reducir sus riesgos. En paralelo, presentó Cloud Mythos 5, una versión orientada a organizaciones de ciberseguridad y proveedores de infraestructura crítica a través del proyecto Glasswing. Todo esto, paradójicamente, en colaboración con el propio gobierno estadounidense, el mismo contra el que hoy libra una batalla judicial. Sin embargo, y en un hecho sin precedentes, la compañía se vio obligada a desactivar el acceso público a ambos modelos después de que el gobierno estadounidense emitiera el 12 de junio una directiva para suspender el acceso a Fable y Mythos 5 a ciudadanos extranjeros, acusando una supuesta vulnerabilidad. Un escenario que revela la complejidad de esta disputa. Aunque Anthropic mantiene sus reparos, también necesita fortalecer la seguridad de la infraestructura estadounidense y limitar las ventajas estratégicas de sus competidores, entre ellos China, el principal rival tecnológico y geopolítico de Washington. Hoy día dependemos en materia de industria de la buena o mala voluntad de quien dirija la empresa y no de una estructura que me diga esto, ¿no? Por tanto, estamos en una situación un poco más débil porque democráticamente no hemos sabido, o no sabemos, ¿no es cierto?, cómo ponerle límites a las posibles relaciones o las decisiones que pueda tener individualmente una empresa. Que nosotros podríamos decir, bueno, liberalismo clásico, ¿no es cierto?, las empresas hacen lo que quieran. Perfecto, pero en este momento tu decisión empresarial le puede generar una ventaja a quien puede ser el adversario de mi país. Primera vez que una tecnología de esta envergadura está dominada por el sector privado, por lo tanto el gobierno está ciego respecto a cómo opera. Y entonces la pregunta pasa a ser, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que domina la tecnología? Particularmente cuando se está utilizando a nivel militar. ¿Es el Estado el que tiene derecho a decir, mira, vamos a usar esta tecnología de esta manera? ¿Es el privado, el dueño de la tecnología, el que pone las reglas del juego? ¿O es el tribunal el que termina poniendo las reglas del juego? En este nuevo tablero, donde el poder ya no se mide solo en armas o recursos naturales, sino más bien en algoritmos y la capacidad de cómputo, la pregunta es si la humanidad podrá realmente participar sobre las reglas que determinarán su futuro y quién dará el jaque mate final.
Hemos tomado la decisión editorial de acompañar estos grandes procesos para tratar de verlos con un poco de perspectiva. Cuando recibimos una noticia entre medio de las otras del día y después al tiempo otra, se nos pierde el dibujo completo de lo que está ocurriendo y la escala de transformaciones que estamos viviendo. Por lo mismo nos comprometemos desde Futuro 360 a seguir haciendo esta especie de síntesis y de resúmenes que nos permiten mirar de otra forma el problema, el desafío y la oportunidad que trae la inteligencia artificial a nuestras sociedades y al mundo. Estaremos muy atentos de los comentarios que ustedes hagan a través de nuestras redes sociales. Esperamos que puedan compartirlo con otros. Y por ahora vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. Vivimos en tiempos difíciles. Eso a estas alturas no es para nada una novedad, no es noticia, es una realidad. Pero el hecho de que sean tiempos complicados en el que coexistan muchas realidades y muchos desafíos no quiere decir que los humanos no nos empeñemos sistemáticamente en tratar de buscar salidas a este mundo. Uno de los problemas más profundos que atravesamos en este tiempo dice relación con la desigualdad, con la injusticia. Y esa desigualdad de la que Chile tenemos una buena muestra porque somos un país reconocido por sus niveles de desigualdad a nivel de la OCDE, tiene sus impactos en muchos niveles. Uno de ellos es, por supuesto, el tipo de vida y la distancia que existe entre los ciudadanos más ricos y los más pobres, pero también esos ciudadanos más ricos y más pobres tienen distintos impactos. Y hoy queremos conocer la relación entre la desigualdad, la crisis climática y las posibilidades de tener un modelo distinto que eventualmente permita abordar soluciones para ambos problemas. Para hablar de este tema, nos hemos dado cita hoy con Lucas Schoenzel. Él es economista y director del World Inequality Lab y coautor del Global Justice Report, del Reporte Global de Justicia, que trata de juntar estas conversaciones en un estudio profundo. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Me gustaría comenzar con una pregunta muy obvia. ¿Cómo está el mundo en términos de justicia? Es un mundo muy desigual. Los ingresos promedio entre países van desde niveles muy bajos por persona y los países más pobres hasta alrededor de 4.500 euros por persona al mes en los países más ricos del planeta, como Estados Unidos. Así que existe una enorme brecha de ingresos promedio entre países. Pero además de eso, las desigualdades también son muy grandes dentro de los propios países. Esto es cierto en Chile, por supuesto, pero también en muchos otros países del mundo. Y además, las desigualdades han aumentado en muchos lugares durante las últimas 3 o 4 décadas. Ahora bien, la desigualdad es un problema en sí mismo, pero también es un problema para el medio ambiente, también suele ser un problema para la democracia. Cuando la desigualdad es demasiado alta, no es buena para las democracias. Es muy difícil tener democracias que funcionen correctamente cuando la riqueza está demasiado concentrada en manos de pocas personas. Además, la desigualdad tampoco es necesariamente buena para el clima ni para el medio ambiente, porque hay muchos recursos y mucho dinero que no se invierten donde deberían invertirse, especialmente en la transición climática y energética. Lucas, dividamos tu respuesta en partes. Primero, tú eres economista. ¿Has visto cómo los últimos 50 años han sido muy importantes en términos del aumento de las desigualdades? ¿Hay alguna esperanza de revertir esto? Porque parece que así es como funciona el sistema. ¿Cómo podríamos cambiar la dirección?
Lo que estamos haciendo en este informe es un esfuerzo colaborativo. 45 investigadores de todo el mundo contribuyeron a esta investigación durante 24 meses. Es realmente un trabajo conjunto entre economistas. También estamos observando la historia y analizando la ciencia climática. Lo que aprendimos de este trabajo es que realmente es posible reducir la desigualdad. Es posible hacerlo de una manera que, además, sea muy positiva para la economía y también para el medio ambiente. Déjame darte solo una cifra. A comienzos del siglo XX, en Europa y en Estados Unidos, la brecha de ingresos entre el 10% más pobre de la población y el 0,1% más rico era del orden de 1 a 100. Es decir, una escala de ingresos de 1 a 100 entre los más pobres y los más ricos. Para la década de 1980, esa brecha se había reducido a aproximadamente 1 a 10. Eso representa una enorme reducción de la desigualdad en los países más ricos del mundo durante el siglo XX. Y esta reducción fue una de las razones clave por las cuales esos países prosperaron y desarrollaron economías tan innovadoras y sólidas, porque todas las personas tenían la posibilidad de participar en la actividad económica, todos podían contribuir al crecimiento del país. Entonces, lo que fue posible en el siglo XX también es posible hoy. Seguir avanzando hacia el progreso, la emancipación y una economía donde todos tengan una participación. Pensar que la desigualdad solo puede seguir aumentando simplemente no funciona. Sin duda, es posible hacerlo mejor de lo que hemos hecho durante los últimos 15 años. Lo que hemos visto durante este siglo es una enorme concentración del poder y de la riqueza. Si observamos, por ejemplo, el caso de las grandes empresas tecnológicas y cómo han fortalecido este modelo, parece que los países que realmente tenían poder durante el siglo pasado ya no son tan poderosos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, junto a las personas que participaron en esta investigación, encontrar alguna salida para esta tendencia? Claramente no será fácil, será conflictivo. Estos actores son extremadamente poderosos, pero no son los primeros actores muy poderosos en la historia de la igualdad y la desigualdad. A comienzos del siglo XX, nuevamente, países como Estados Unidos enfrentaban conglomerados extremadamente poderosos en la industria, las finanzas y la energía. Por ejemplo, pensemos en Rockefeller, el hombre más rico de su época. Poseía un gigantesco conglomerado energético. Estados Unidos logró dividir ese conglomerado en varias entidades y también gravar a los ultra ricos de la época con tasas impositivas que parecían extremadamente altas. Por ejemplo, el presidente Roosevelt quería una tasa marginal máxima del 100% para los individuos más ricos. El Congreso estadounidense consideró que quizás el 100% era demasiado alto. Finalmente, acordaron una tasa cercana al 93% para los ingresos más elevados. Eso fue posible, aunque fue complicado y conflictivo. En muchos sentidos, en la situación actual, con actores tecnológicos tan poderosos que concentran recursos económicos, que además invierten en medios de comunicación y poseen una parte importante del debate democrático a través de los medios digitales, prensa escrita o televisión,
No es sencilla, pero lo importante es comprender que no es la primera vez en la historia que existe una concentración tan importante de poder. Lo que sí parece claro es que, si esta tendencia continúa, será muy difícil imaginar un mundo donde la democracia prospere y donde se respeten los límites ambientales y materiales. Porque una de las principales conclusiones de nuestro trabajo es que necesitamos reducir la desigualdad para proteger el medio ambiente por dos razones fundamentales. La primera es que, si no reducimos las desigualdades, será muy difícil construir coaliciones políticas dispuestas a apoyar la transición ecológica. La segunda es que necesitamos enormes recursos para financiar esta transición. Y será muy difícil encontrarlos si no le pedimos a las personas más ricas que contribuyan un poco más a estas inversiones. Volvamos a un punto que mencionaste. Es interesante que la energía siempre está en el centro del problema, tanto en el siglo pasado como ahora. Y uno de los principales consumidores de energía actualmente son, de hecho, las grandes empresas tecnológicas. Ellas invierten en energía, luego consumen la energía y finalmente terminan controlando gran parte del sistema. Entonces, ¿cuál es la relación entre el consumo de energía y la justicia? Absolutamente. Hoy tenemos actores importantes del mundo digital como Google, Amazon, Facebook y grandes tecnológicas que están invirtiendo masivamente en energía porque, en realidad, su negocio no es inmaterial, es muy material. Necesitan una enorme cantidad de recursos materiales y grandes cantidades de electricidad para alimentar, en particular, los centros de datos. Por eso vemos algunas de estas empresas invirtiendo masivamente en centrales nucleares en Estados Unidos y en otros recursos energéticos alrededor del mundo. Temen que, si no controlan la energía, quienes sí la controlen terminarán controlándolos a ellos. Es una carrera por los recursos energéticos. La energía es, en esencia, una cuestión de poder. Quienes controlan la energía controlan la sociedad. Es importante recordar que cuando hablamos de transición energética, es decir, reemplazar petróleo, gas y carbón por otras fuentes, no estamos hablando solo de tecnología. La verdadera discusión es quién controlará estas nuevas fuentes de energía. Será muy interesante, fascinante e importante de observar cómo se desarrolla esta transición. ¿Serán estas grandes empresas tecnológicas quienes controlen, operen y posean el sistema energético del futuro? ¿O serán otro tipo de actores? Y aquí la historia vuelve a ser muy esclarecedora. Durante el siglo XX hubo intentos de debates sobre quién debía controlar la energía dentro de los países. En Europa, por ejemplo, algunos países nacionalizaron su sector energético después de la Segunda Guerra Mundial porque no querían que grandes conglomerados privados lo controlaran. Otros países decidieron que los municipios administraran y poseyeran el sistema energético, como ocurrió en Suecia. En otros casos, existen actores privados o asociaciones público-privadas. Lo que intento decir es que existe una enorme diversidad de modelos para administrar, operar y poseer el sector energético. Y todos estos modelos tienen consecuencias distintas sobre el equilibrio de poder dentro de la economía. Por eso es fundamental observar cuidadosamente este proceso. En ese punto, no sé si sabes que Chile fue el primer país del mundo en privatizar su sector energético. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia con empresas privadas administrando la energía.
Pero también fuimos pioneros en incorporar a nuevos actores, como pequeños productores solares que pudieron participar en esta nueva etapa. ¿Cuál sería, en tu experiencia, un buen modelo para países como Chile si queremos cambiar la tendencia que han observado en el mundo? Una de las propuestas generales del informe, y que puede aplicarse bastante bien a un país como Chile, es la creación de un fondo soberano de riqueza. Se trata de un fondo que pertenezca a todos los chilenos, administrado en su nombre, e invierta en sectores relacionados con la transición energética, activos estratégicos y empresas clave. Por ejemplo, Noruega tiene un fondo de este tipo, financiado gracias a los ingresos de su industria del petróleo y el gas. Ahora bien, no todos los países tienen tanto petróleo y gas como Noruega, pero todos los países producen algo. Lo que planteamos es que, mediante nuevos ingresos tributarios provenientes de impuestos a multimillonarios y personas extremadamente ricas, y en Chile existen algunas de ellas, sería posible crear este tipo de fondos. Estos fondos podrían invertir en sectores estratégicos de la economía y ayudar también a actores locales más pequeños a invertir en paneles solares, turbinas eólicas y otros proyectos. Además, permitirían acceder a un financiamiento relativamente más barato. Porque uno de los grandes desafíos de la transición energética es precisamente la dificultad que tienen muchas empresas para conseguir inversión. Por eso, una de nuestras principales propuestas es la creación de estos fondos soberanos. Idealmente, debería existir un fondo soberano global. Pero mientras tanto, distintos países pueden avanzar en esa dirección y algunos ya lo están haciendo. Lucas, estamos llegando al final de esta conversación. Me gustaría tener más tiempo para hablar sobre este importante informe, pero ¿por qué sería una muy buena noticia para el planeta controlar la desigualdad? Porque si no controlamos la desigualdad terminará controlándonos a nosotros y destruyendo al medio ambiente. La desigualdad es insostenible. Es insostenible para las democracias. Cuando alcanza niveles demasiado altos, significa que el poder económico, pero también el poder político y democrático, queda muy concentrado en manos de unos pocos. Muy a menudo es en esas circunstancias cuando no se toman las decisiones correctas, especialmente en materia ambiental. Por eso es fundamental reducir la desigualdad si queremos preservar la democracia y construir un planeta sostenible, un planeta en el que todos podamos vivir en armonía con nuestro entorno. Bueno, eso es una gran razón. Espero que este mensaje sea escuchado. Muchas gracias por el informe. Esperamos seguir en contacto contigo y conocer más sobre cómo el mundo político está adoptando estas medidas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros terminamos esta entrevista. Vivimos en tiempos donde todo lo que acabamos de conversar es totalmente impopular. O sea, se habla de reducir las brechas y eso significa encontrar caminos para redistribuir la riqueza. En este caso, una propuesta muy concreta tiene que ver con las tasas, con los impuestos, para poder equilibrar la balanza, ¿no? Estamos pensando en que esos países que tienen, como él mencionaba, 400 euros por persona, puedan llegar a esos 5.000 euros por persona de ingresos mensuales, lo que suena a una gran utopía para nosotros que miramos, además, desde el sur del mundo. Pero también supone una voluntad de controlar el poder de quienes hoy lo están concentrando, y concentrando no solo a la escala de manejar las grandes tecnologías, sino también toda la cadena que está debajo de esas grandes tecnológicas. Los centros de datos, que es algo que a nosotros nos toca muy directamente, y la energía, que es otro ámbito que también nos toca muy directamente. Por eso hemos querido instalar al menos la conversación, porque
nadie pretende que el mundo realmente se acabe. ¿Cuál va a ser la salida para que eso no ocurra? Es lo que queremos explorar en Futuro 360. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y como un antídoto para los desafiantes temas que hemos tenido en este capítulo, desafiantes, ¿verdad? Porque a veces suenan aterradores en realidad, traemos el ser fantástico, que, no sé si ustedes saben, pero nuestros seres fantásticos de esta semana son bonitos y gorditos. Y aunque el pingüino de Humboldt, nuestro ser de hoy, no es de la misma especie que los pingüinos de Madagascar, claramente son igual o más bonitos y gorditos, ¿no? Esta ave no voladora endémica de las costas de Chile y Perú habita en la corriente de Humboldt y es muy fácil de reconocer. Mide entre 56 y 72 centímetros y puede llegar a pesar alrededor de 5 kilos. Tiene el dorso negro, el vientre blanco y una característica franja oscura en forma de herradura. Algunos dicen, no sé si saben esto, pero que el pingüino es el animal más viejo. ¿Saben por qué? Porque viene en blanco y negro. Bueno, volviendo a los datos científicos, en el rostro del pingüino de Humboldt destaca una zona rosada sin plumas alrededor de los ojos y el pico que le ayuda a regular la temperatura, ya que a través de esa zona expulsa el calor en temporadas extremas. Pero no solo eso, su apariencia es lo que llama más la atención, junto con el importante rol que cumple en la cadena alimenticia. Se alimenta de peces pequeños, pero al mismo tiempo es presa de otros animales. Es parte de este balance perfecto del equilibrio esencial del medio ambiente. Pero eso no es todo, porque a través de su guano transporta nutrientes desde el mar hacia la tierra, aportando al desarrollo de los ecosistemas costeros. Además, en su comportamiento tiene una característica muy particular, que en este mes se vuelve aún más relevante, porque muchas especies de pingüinos forman parejas del mismo sexo, machos con machos, hembras con hembras, que construyen nidos juntos, se cortejan e incluso incuban huevos y crían polluelos. En distintos zoológicos del mundo, parejas de pingüinos del mismo sexo se han hecho famosas por sacar adelante a sus crías con el mismo esmero que cualquier otra pareja, una cualidad por la que deben sentir seguramente mucho orgullo. Pero las razones para sentir orgullo en esta especie endémica de nuestro país no paran, porque además son excelentes nadadores. Sus cuerpos en forma de torpedo les permiten alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora. Además, se pueden sumergir hasta 150 metros en busca de alimento, como peces, camarones y calamares. Lamentablemente, estos Michael Phelps de los mares, un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Andrés Bello reveló una caída del 63% de la población reproductiva en sus principales colonias en el centro y sur del país, lo que es una noticia pésima, pues proteger esta especie resulta crítico, significa resguardar a muchas otras que comparten su hábitat. Cuando uno saca una pieza, nota perfectamente cómo las otras dependen de esa pieza. Y este pingüino de Humboldt es mucho más que una cara bonita y gordita, son verdaderos guardianes de las costas, señores de las corrientes, unos seres fantásticos sin igual en nuestros ecosistemas. Y vuelvo con una noticia que a mí me trajo una paz interior infinita, porque personas del mundo están preocupadas de resolver problemas del mundo. Una extensión gratuita de Google Chrome busca ayudar a los usuarios a pasar menos tiempo en redes sociales a través de un método tan simple como original. Un gato gigante y regordeto que aparece en la mitad de la pantalla y bloquea el contenido durante unos minutos para obligarnos a tomar pausas. La herramienta llamada Cat Gatekeeper es gratuita y se instala directamente en Chrome. Su funcionamiento es súper simple, solo hay que elegir cuánto tiempo se quiere dedicar a las redes y cuánto debería durar el descanso. Para hacer esa elección ustedes pueden consultar la base científica porque hay una cierta pausa que nos ayuda a no desarrollar circuitos de dopamina y de adicción, así que está bueno que se informen antes de poner la pausa. Según su desarrollador, está pensada para plataformas como X, como Instagram, como TikTok y como YouTube, que tienen este sistema de scroll infinito que nos captura. Mientras se usa una red social, el contador avanza, pero si se cambia de pestaña y se abre otra aplicación, el tiempo se pausa automáticamente, de modo que solo cuenta en el uso real de esa red que te captura. Una vez alcanzado el límite, el gato naranja aparece en la ventana.
se echa para cubrir la mayor parte de la pantalla y bloquea temporalmente la navegación. A diferencia de otras aplicaciones que recurren a mensajes agresivos o a silenciamiento de notificaciones, esta extensión simplemente recuerda al usuario que tiene que descansar, pero aparte de una forma deliciosa, porque ¿quién no ama un gato naranja gordo? Según el desarrollador, no tiene publicidad ni recopila ningún tipo de datos. Así que mírenlo, con esa pancita, con esa calma, pestañea, mueve el bigotito y te ayuda a estar más sano en esta época en la que también necesitamos combatir nuestras adicciones. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Hemos hecho un viaje muy interesante sobre los distintos desafíos que estamos teniendo en el mundo a escala global y también personal, porque necesitamos reconectarnos y mantenernos sintonizados entre nosotros como seres humanos para poder navegar mejor en estos tiempos que son tan exigentes. Los invitamos a hacer sus comentarios sobre los contenidos que estamos publicando, a sugerir otros. Está todo tan rápido, es todo tan veloz que necesitamos de su ayuda también para mantenernos a flote. Así que nos vemos sin duda en otro capítulo de Futuro 360.